predicarle la palabra. Es un privilegio para nosotros, pero es un temor que hay en nuestro corazón porque predicamos en la palabra de Dios. Y yo oro al Señor para que cada día Él me dé más sabiduría, más entendimiento, pero principalmente el temor a Él, la obediencia y el temor a Él. Le doy gracias a Dios por estos momentos y le pido a Dios que abra nuestra mente, nuestro corazón y que Él sea quien nos guíe en este momento, que su Santo Espíritu hable a nuestras vidas, porque Él es el que nos mueve, Él es el que nos hace hacer cosas que nosotros no creemos que podemos hacer. Y una de esas cosas es estar aquí parado. Hace muchos años, eso nunca, y el pastor me lo recordó qué día. Hace muchos años, doy este testimonio porque voy a hablar del mover del Espíritu Santo en nosotros. En las reuniones que empezamos, cuando empecé a llegar a los caminos del Señor, yo me sentaba y me escondía como para que no me preguntaran nada, porque cuando me preguntaban algo quedaba mudo, quedaba totalmente mudo y empezaba a sudar, a transpirar por todo, por las manos, todo, pero no era capaz de hablar una palabra. Y hoy el Señor me da ese privilegio de estar acá. Es una manera de adorar y exaltar a Dios, reconocer lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Por eso hoy quiero darle gracias a Dios y pedirle que abra nuestra mente y nuestro entendimiento. Bendito Dios, Padre de mi Señor Jesucristo, ante ti estamos en esta mañana, Dios, a recibir de ti, de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Qué privilegio, Señor, saber que tú me has permitido predicar tu palabra, pero no puedo estar aquí si tu Santo Espíritu, Señor, no está ministrando. Si tu Espíritu no me utiliza, Dios, jamás podría estar aquí. Pero doy gracias a ti, Señor, por darme esta oportunidad, Dios, de predicar tu palabra. Has hablado a mi vida a través de estos estudios, has inquietado mi vida, Señor. Muchas gracias. Así te ruego para que las personas, los hermanos, Señor, de la congregación y aquellos que nos escuchan, Señor, a través de la distancia, ellos aprendan a comprender y a entender la gracia y la misericordia tuya, Señor. Que es maravilloso, Dios, profundizar cada día más y más en tu palabra. Cuando nos dan una enseñanza, Señor, que vayamos y profundicemos. Hay mayor bendición, hay mayor gozo en esto, Señor. Por eso oro a ti para que tu Santo Espíritu esté ministrando a cada una de las personas que escuchan este mensaje y principalmente, Señor, que limpies este vaso de barro y hables a través de mí, Señor. Muchas gracias, Dios mío, por esta oportunidad que tú me das. Bendito, alabado y exaltado sea tu santo y maravilloso nombre, Señor. Amén. Vamos a un recordar, y la última vez que prediqué fue sobre Felipe. Y estábamos hablando que él tenía todos los sentidos puestos en el Señor, que el Espíritu Santo lo había utilizado porque él tenía su mente, su corazón, todo puesto en él. Pero me inquietó en el capítulo 39 que habla del arrebatamiento. Y esto me llevó a profundizar más sobre este tema, el arrebatamiento, porque hay muchas doctrinas que han sacado esto. Y hay una cuestión que nosotros debemos analizar. Dios, en el Antiguo Testamento, podemos encontrar casos del arrebatamiento con Enoc y Elías. En el Nuevo Testamento podemos encontrar el arrebatamiento, hay varios, pero el que más me ha inquietado es el de Felipe. Entonces, comparar esos dos arrebatamientos me ha llevado a profundizar sobre esto. Y ha sido una bendición maravillosa. Claro que llevo como 3 meses estudiándolo, pero cada día que voy profundizando voy teniendo más y más revelación, más bendición para mi vida. Porque ahí es donde vemos la gracia de Dios obrando en cada uno de nosotros. Es por gracia que estamos acá. Amén. Vamos a ver el arrebatamiento en el Antiguo Testamento. Podemos encontrar, como dije, 2 casos de arrebatamiento. Uno de ellos es Enoc. Génesis 5:24. Por favor, un hermano que me colabore. Voy a hacer hablarme. Es un modelo de cómo se puede cultivar una relación íntima y personal con Dios. Enoc es un varón de Dios que vivió en el tiempo en Génesis, pero era un varón que, dice la misma escritura, agradó a Dios.
Esta palabra agradar me llevó a ¿qué es agradar? Un hombre que anduvo buscando al Señor, en intimidad con el Señor. Él no le interesaba la riqueza, no le interesaba nada. Era su comunión con Dios, su deseo de estar con Él. ¿Qué dice Génesis 5:20? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Y en Hebreos dice que le agradó. Si nosotros buscamos esta palabra, podemos contemplar uno cómo agrada a un padre, cómo agrada a una persona, tratando de tener la intimidad con él, haciendo las cosas que él le dice, lo que le enseñan a uno. Eso era con el Noé. No, era un hombre entregado a Dios. Hay unos apartes que dicen que a él no le interesaba la riqueza, los bienes, nada, le interesaba más la comunión con él. Y eso es lo que debe haber en nuestras vidas. Para el cristiano esto implica dedicar tiempo a Dios, mi comunión, mi intimidad con Dios, en oración, en meditación y estudio. Podríamos decir que buscando cada día cómo conocer más a Dios, pero la realidad es saber qué quiere Dios de mí. ¿Cómo puedo yo agradarle a Dios? No en mis argumentos, porque nosotros tenemos muchos argumentos para decir yo estoy sirviéndole a Dios, yo le sigo de esta manera, así, así. No, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué me dice a mí la Escritura? ¿Cómo debo agradarle a Dios? Estamos hablando del Antiguo Testamento, donde hay leyes, reglamentos, conductismo y todo eso, ¿verdad? Eso es lo que está aquí en Génesis. Vivir de acuerdo a sus mandamientos y principios, vivir en integridad, honestidad y amor hacia el prójimo en todos los aspectos de la vida diaria y no solo en momentos especiales. ¿Cómo debemos vivir ante las demás personas? ¿Cómo debemos mostrarnos ante ellos? Por el actuar del Espíritu Santo en nosotros debe haber una corrección en nuestras vidas. Hay personas que saben o nos conocen como cristianos que seguimos a Cristo y ellos esperan un testimonio de nosotros. Hay unas personas que llegan a nuestro trabajo donde estemos y no saben que somos cristianos. ¿Cómo debe ser mi comportamiento para esa persona? Y esto traía a mi mente, porque como decimos, cuando estudiamos la palabra de Dios llega el momento en que el Señor nos dice qué hacemos mal. Yo tengo un taller y voy a eso. Cuando yo quiero actuar a mi manera, hay una chispa que me dice quieto. Quieto, porque no es a esa persona que debo mostrarle, es al Señor que sí me ve. Ahí es cuando no vemos que realmente tenemos intimidad con el Señor. Cuando nosotros no tenemos esa intimidad con el Señor, no nos duele hacer las cosas. Pero cuando tenemos esa intimidad con el Señor, queremos testificar de su amor, de su grandeza. ¿Qué ha hecho Él? ¿Qué ha hecho Él conmigo? Como decía al principio, ¿qué bendición he recibido de Él? ¿Y cómo debo manifestarle a los demás? Aquí en la iglesia nos podemos tratar de besito, de abrazo, de todo, pero afuera, si nosotros somos luz en la oscuridad, somos la luz del mundo. Eso lo dice el Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿llevamos luz en las tinieblas o somos tinieblas en las tinieblas? Creyendo ser luz. Enoc nos invita a profundizar nuestra relación con Dios viviendo en obediencia. Qué difícil obedecer a Dios, nos cuesta, pero eso nos lleva a conocer más a Enoc. Y eso nos lleva a nosotros a conocernos a nosotros mismos. ¿Realmente yo hago las cosas para agradar a Dios? ¿O la hago para tener un conformismo conmigo mismo y hacer las cosas como a mí me parece? Pero soy cristiano. Cuidado con eso, mis hermanos. El otro arrebatamiento que encontramos es de Elías, Segunda de Reyes 2:11. Elías vivió en un tiempo de gran apostasía en Israel, donde adoraban a Baal y otros dioses paganos. ¿Sí conocemos la historia de Elías? Claro que sí. En el Monte Carmelo, digo que él era un firme defensor de la palabra del Señor, porque
alguien para que llegue y desafíe supuestamente a otros dioses, a Baal y eso, y tener la seguridad de que Dios le respondía. No es un profeta sencillo, no es un varón de Dios normal. Fue llamado por Dios para ser portavoz en medio de esta corrupción. ¿Cuál corrupción? Hacía lo que cada uno quería. Adoraban a Baal, adoraban. Hay muchísimos dioses que adoraban eso. Cuando Elías se da cuenta de esta, ¿qué hace? Llega al Monte Carmelo y desafía a 450 profetas que habían ahí. Y si ese es su Dios, yo les voy a mostrar cuál es mi Dios, mi verdadero Dios. Aunque después de eso él salió corriendo, ¿no? Pero es tremendo. Un varón que se para a defender la palabra de Dios, un varón que se para firme en lo que Dios le ha dado. Muchos podemos hablar de Dios y nos acobardamos cuando hay hartas personas para hablar del Señor. Nos da miedo, ¿qué dirán? Eso yo voy a hablar y me callan. No puedo abrir mi boca y no. Y ahí llega uno, como que se quita uno el manto y se acerca a ellos llevándole la idea. No, nosotros debemos defender lo que Dios nos ha dado. Debemos pelear por lo que el Señor nos ha dado. No es que le ayudemos a Dios, estamos manifestando lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque Dios se puede defender solo. Pero ¿y para qué nos plantó acá? ¿Para qué estamos acá en la tierra? Su llamado fue para ser portavoz en medio de esta corrupción. Su vida se caracterizó por su firme defensa y uno de los aspectos más sorprendentes de su vida fue la ascensión al cielo en un torbellino. La historia de Elías y su trascendencia tiene un significado simbólico, teológico y profundo. Representa la relación entre Dios y sus profetas. Este acontecimiento hace que estos profetas y esta gente que estaba en ese tiempo tuvieran más seguridad y más confianza en Dios. Esa es la relación que tiene Dios con sus profetas en el arrebatamiento. Es lo que Él viene a mostrarle a esa gente o a esos hermanitos, que Él tenía todo control, que esta vida era más allá de la vida que estaban viviendo. La historia de Elías y su trascendencia tiene un significado simbólico y teológico, y la importancia de la obediencia y la fe y la esperanza en la vida después de la muerte. Nosotros esperamos eso, ¿verdad? Pero ellos en ese entonces no lo sabían, o lo sabían pero no era revelado. Dios revela todo esto para darnos seguridad. A Elías lo levantó para que las demás personas que estaban ahí vieran el poder soberano de Dios. También se considera que habrá un momento futuro en que los creyentes serán arrebatados y también evitarán el dolor de la muerte. Aquí hay algo que me ha inquietado muchísimo, y es que si Elías y no fueron traspuestos, fueron arrebatados, murieron para estar en la presencia del Señor. Ahí tenemos algo especial, porque nadie, dice la Escritura, que en esta carne no podemos estar en la presencia de Dios. No podemos. Entonces ellos, ¿cómo pueden estar allí en la presencia de Dios? Es más, no están en el tercer cielo ni en el segundo cielo, están en el paraíso. Vamos más adelante y vamos a confirmar todo esto, porque eso lo lleva a uno. Por eso digo que cuando a uno le predican y uno tiene sus anotaciones ahí y va uno a indagar, hay mayor bendición, porque eso que nos enseñaron ahí se abre más. Y hay una bendición maravillosa porque nos lleva a conocer cada día más de estos secretos que tiene guardados el Señor. Se considera que habrá un momento futuro en los que los creyentes serán arrebatados y también evitarán la muerte, como se menciona en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Esto se relaciona con la experiencia de Enoc y de Elías, quienes son vistos como precedentes de este tipo de eventos. Ellos no experimentaron la muerte como símbolo de la victoria sobre el pecado y la muerte, y como mensaje esperanzador para
los creyentes sobre la vida eterna. Esto es un mensaje que Dios da a los profetas, o digamos de la manera como Él manifiesta su poder y su gracia hacia todos nosotros, digámoslo así. Porque el arrebatamiento nos lleva a un consuelo, a que un día estaremos en la presencia del Señor. Eso es lo que nos hace ver. En el Nuevo Testamento encontramos varios casos de arrebatamiento. Ahí está el primer arrebatamiento, que es de los profetas. Ahora viene el otro arrebatamiento, que es con Pablo, con Juan y con Felipe. Saqué estos tres porque quiero llegar al tema más que todo con Felipe. Pero Pablo tuvo experiencias sobrenaturales y visiones, como lo menciona en 2 Corintios 12, 2 al 4. Ahí sí, por favor, un hermano que me colabore. Esto no se describe un arrebatamiento como el de Elías. Este arrebatamiento es que Dios toma a Pablo y lo lleva al paraíso y le da, digamos, le muestra lo que tiene que enseñarnos, las visiones a Pablo. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Amén, gracias. Este es el apóstol que el Señor escogió para nosotros, al que aquellos que en ese tiempo le decían que no había estado con el Señor Jesucristo, pero el Señor lo llevó al paraíso. ¿Y quién le enseñó a Pablo todo esto? El Señor Jesucristo fue el que se reveló a él. ¿Y a dónde dice que le habló? En el paraíso. Son cosas que nosotros debemos, esto es para que indaguemos más. Y si nosotros nos ponemos a estudiar esto, vamos a tener mayor profundidad sobre estas cosas. ¿Por qué en el paraíso? ¿Por qué debería estar el Señor Jesucristo en el paraíso? En Lucas 23, 43, ¿qué le dice al que está colgado al pie de él? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Está testificando que sí está el Señor Jesucristo ahí. Si buscamos más versículos de esto, vamos a encontrar eso. Entonces, esto es lo que nos lleva a nosotros a creer que un día, seamos que muramos ahorita, vamos a estar en ese lugar. O si esperamos que sea la venida del Señor Jesucristo y arrebate su iglesia y nos arrebate a aquellos que están vivos y traiga a los muertos de todo lado. Y seremos transformados. Eso es una bendición maravillosa. Y vamos con el segundo. Juan es conocido principalmente por su revelación en la isla de Patmos. Esta revelación que recibió, y fueron visiones que se llegaron a convertir en el libro de Apocalipsis. Ya son arrebatamientos que nos llevan a una presencia que nos enseña y nos muestra cómo debe ser la iglesia, el consuelo para la iglesia y cómo debe vivir la iglesia. Pero es una seguridad que Él nos da. Ahora seguimos con Felipe. Este es el que más me interesa, porque aquí fue donde llegué yo a decir: Felipe, ¿cómo va a ser arrebatado? Si Elías fue arrebatado de una manera, Felipe tendría que ser arrebatado de igual manera. Pero aquí es donde vemos el mover de Dios en su sabiduría y en su gracia. Dice: después de bautizar al etíope, el Espíritu de Dios arrebató a Felipe. Eso está en Hechos 8:39. Lo que ha llevado a muchas interpretaciones sobre lo que realmente ocurrió. Algunos interpretan esto como un traslado sobrenatural, mientras que otros pueden verlo como una guía interna del Espíritu Santo que llevó a Felipe a moverse rápidamente a otro lugar. ¿Qué podríamos decir? Sí, pudo ser que el Espíritu Santo tomó a Felipe y lo llevó a otro lado, y el eunuco no lo vio más, porque ahí habla desde él.
Pero también puede decirme que el Espíritu Santo habló a Felipe, tocó su corazón y lo hizo ir a Azoto, y a Felipe, y el eunuco siguió su camino a Etiopía y no lo volvió a ver más porque estaban en distinto camino. Entonces sí podemos ver el movimiento del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. Cuando el Espíritu Santo habla, que nosotros, dice que no, Él habla en nuestras vidas a movernos, es que nosotros escuchamos esa voz, inmediatamente acatamos esa voz y nos movemos. Perdón, una pregunta nomás, o sea, no fue que el Espíritu Santo lo cogiera y lo trasladara así de una manera abrupta, sino que le habla al corazón para que fuera. Sí, Señor, eso es lo que yo he estado indagando, y es lo que me habla del obrar del Espíritu Santo en el creyente. Primeramente me muestra la soberanía de Dios para transportar a Enoc y a Elías. Luego me muestra que Pablo y Juan son levantados para darle visiones. Y acá me está mostrando el mover del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida de cada uno de nosotros. Él nos ha traído día a día, después de que hemos reconocido la gracia y la misericordia de Dios y aceptamos al Señor Jesucristo en nuestros corazones. ¿Quién nos guía? ¿Quién nos ha venido guiando a través de esto? La Escritura. Pero ¿quién nos guía? El Espíritu Santo. Él es el que coloca en nosotros el querer como el hacer. Entonces no es que, si nosotros vemos esto, es el mover de Dios. Todos son eventos espectaculares, pero es en la voluntad y el poder de Dios. Esto es para que nosotros, si su merced se ponen a indagar, van a recibir mayor bendición de todo esto. Y mire que se despeja nuestra mente. Hay una claridad inmensa en nosotros. La idea de que el Espíritu Santo actúa en el corazón de las personas, guiándolas y llevándolas a donde necesitan estar, es totalmente válida, ya que el trabajo del Espíritu Santo en la vida del creyente es fundamental. Es el Espíritu Santo. ¿A quién dejó el Señor Jesucristo cuando partió para ayudarnos? Un consolador, el Espíritu Santo. ¿A dónde actúa Él? En el corazón de nosotros. Porque de ahí para acá no vemos más arrebatamientos así, porque más adelante vamos a ver algo especial que tiene que ver un significado con el carro y los caballos de fuego y el torbellino. Comparar el arrebatamiento de Felipe con el de Elías es un ejercicio interesante. Esto fue lo que me llevó a buscar todo esto, que puede resaltar diferentes aspectos del actuar de Dios y las experiencias de sus siervos. ¿Quiénes son los siervos? Los que le sirven a un Señor. Y es necesario que el Señor obre por como obró con Pablo, con Juan, en ellos. Ahora el Espíritu Santo obra en nosotros. De tal manera que todo lo que nosotros hablamos o decimos es porque el Espíritu Santo nos lo ha dado. Su experiencia es más sutil y se presenta como un movimiento guiado por el Espíritu Santo, lo que enfatiza la dirección y la obediencia en el ministerio. Aquí ya entramos en el servicio al Señor en la iglesia. No solo en la iglesia, donde quiera que vayamos. Porque Felipe no estaba en la iglesia, estaba en un lugar y fue enviado al desierto. Y allá Felipe trabajó, allá llevó pero el Espíritu Santo le hablaba al oído: acércate a esa carroza. Si vemos los sentidos puestos en Dios, vemos los sentidos de que lo que hablaba el pastor, que los sentidos puestos en el Señor son una bendición para nosotros, tanto al oír, al ver, escuchar, porque una cosa es oír, otra cosa es escuchar, ver, sentir la presencia de Dios. Deleitarse uno cuando predica su palabra. Deleitarse uno. ¿Y cómo se deleita uno? Después de los estudios y la preciosa unción de su Santo Espíritu. Y el que está escuchando recibe con agrado la palabra. Esto es una bendición. No todos podemos recibirla, pero hay personas que la reciben y es una bendición, porque nosotros vamos nuevamente a integrar. Y si estamos empezando, pues es el llamado para nuestras vidas.
Vuelve y leo lo que dice. Su experiencia es menos sutil y se presenta como un movimiento guiado por el Espíritu Santo, que enfatiza la dirección y la obediencia en el ministerio. Su relato es menos espectacular, se menciona que fue arrebatado, pero no se dan detalles visuales como los del torbellino. Esto puede interpretarse como una forma más cotidiana del trabajo del Espíritu Santo en la vida del creyente, mostrando que Dios también actúa en maneras menos dramáticas pero igualmente significativas. Ambos casos muestran la intervención directa de Dios. Elías fue guiado por Dios a lo largo de su ministerio, mientras que a Felipe actuó bajo la dirección del Espíritu Santo. Esto pone de relieve cómo Dios utiliza a sus siervos para cumplir su propósito, ya sea a través de eventos extraordinarios o mediante guías del Espíritu Santo. Amén. Tengo aquí un recorderis de la vez pasada. Dice: el Espíritu Santo nos habla directamente, a veces con palabras audibles, a veces colocando algo en nuestro corazón. ¿Cómo escuchamos la voz del Espíritu Santo? Cuando leemos la Escritura y sentimos lo que Él nos ha dicho. Cuando estamos en un lugar y sentimos una necesidad inmensa de irnos. Esto no viene de nuestra carne, viene del Espíritu Santo. Así no escuchemos nada, pero tenemos un fuego, un impulso que nos lleva a responder y a hacer algo. Y sabemos que no es de nosotros, es motivado por el Espíritu Santo. No es algo que hayamos elegido hacer. Quizás lo hubiéramos pensado, pero tú no sabes o no sabemos que Dios ha hablado en nuestras vidas. Ahí es cuando nosotros decimos: ¿por qué voy a hacer esto? ¿Por qué hice esto? O hice algo que no estaba en mis planes. Hice algo que no, pero ¿por qué vine a hacer esto? Ese mover del Espíritu Santo es cuando tiene una comunión con el Señor, una comunión directa. Mire, si nosotros tenemos nuestra mente en cosas que no son reveladas, o sea, que no son de la palabra del Señor, no son con el Señor, vamos a tener cosas, o se nos vienen a nuestra mente pensamientos, cosas que no son de Dios. Pero cuando tenemos la comunión directa con el Señor, cuando tenemos ese afán y ese deseo de estar con Él, vienen cosas que vienen por el Espíritu a nuestras vidas. Vuelvo y digo, nosotros creemos que el actuar delante de la gente no tiene problema. Nadie me está viendo. Aquí no hay ningún hermano de la iglesia, puedo hacer esto. ¿Qué con Dios? ¿Qué con el Espíritu Santo que mora en nosotros? Eso es para que nosotros pensemos. Podemos edificar o podemos destruir, porque hay personas que sí tienen la mirada puesta en nosotros, hermanos cristianos. Viven en un conductismo tremendo, que si nos ven haciendo algo indebido, ese ya se perdió, ese hermano. Si lo vieron dónde estaba, ese ya no tiene salvación. Ya después de haber andado con el Señor, ¿cómo va a estar en eso? Pero la gracia del Señor es muy distinta, muy hermosa. Y aprender a vivirla, a asimilarla, a tenerla en nuestro corazón, créame, hermanos, trae paz, aunque es un trabajo tremendo. Pero a medida que vamos aprendiendo, vamos conociendo, hay paz en nuestros corazones. Hay seguridad, que es lo más importante. Ya nadie me acusa a mí. Ya hizo esto, se condenó. No, yo tengo un Dios grande y maravilloso. Un Dios que una vez entregó su vida por darme la vida eterna a mí. Amén. ¿Qué vale más? ¿El oro, la plata o la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo que derramó allá? Vale más todo eso. Y llegando a este tema voy a hacer el Señor Jesucristo entregó su vida para que nosotros viviéramos. Vamos a llegar a los carros de fuego y al torbellino. Este simbolismo, ¿por qué viene esto acá? Porque nosotros estamos mirando el arrebatamiento de Elías y de Enoc por una esperanza de vida eterna.
pero es que nosotros ya tenemos esa vida eterna. Y estos carros de fuego y los caballos de fuego y el torbellino nos vienen a traer una enseñanza para que nosotros descansemos en el Señor. Los carros de fuego, los carros y los caballos de Faraón, que eso vienen a cuento porque el pueblo de Egipto, cuando salió de Egipto, fueron perseguidos por el Faraón y fueron llevados en carros, y estos carros simbolizan el poder militar y la opresión del Faraón, o sea, mal y tiranía. El significado espiritual significa liberación y protección. Los carros de fuego con caballos de fuego y el torbellino simbolizan una transición hacia lo divino. Este acto no es solo un final, sino también un nuevo comienzo en la presencia de Dios. El contexto del arrebatamiento, en el contexto del arrebatamiento, esto puede verse como una representación de cómo los creyentes serán transformados y llevados a una nueva vida en Cristo. De la manera como estos carros y estos caballos, más que todo el fuego, purifican a un cuerpo, como por decir de nuevo que eso, para poder estar en la presencia del Señor. Nosotros tenemos la gracia más maravillosa del Señor, que alguien nos permite estar en su presencia, aquel que entregó su vida por nosotros. Sin esa santidad no podemos ver a Dios. La forma en que Elías fue llevado al paraíso muestra el poder soberano de Dios. Esto resalta que el arrebatamiento no es solo un evento físico, es un acto poderoso de Dios que muestra su autoridad sobre la vida y la muerte. Dios tiene autoridad en todo. La ascensión de Elías puede interpretarse como una promesa de paz y esperanza para aquellos que siguen a Dios, a una expectativa espiritual entre los creyentes. Él vivió su vida en obediencia y fe. Los cristianos somos llamados a vivir con esa misma expectativa, esperando el regreso del Señor Jesús. Hablaba de Elías y Enoc, que si serían transformados esos cuerpos. Dicen que ellos no sintieron la muerte. ¿Qué es lo que se siente? El dolor de que el alma sea arrancada del cuerpo. Pero no sé, quiero que si mis hermanos quieren profundizar sobre esto, sería una maravilla. Elías y Enoc murieron. Vuelvo y repito, porque esta carne no puede estar en la presencia de Dios. Y si me habla de fuego, que dice que el fuego en la Biblia simboliza la purificación y la presencia el fuego en la Biblia simboliza la purificación y la presencia divina. En este sentido, el fuego asociado con los carros representan la pureza y santidad necesaria para estar en la presencia de Dios. Elías y Enoc están en el paraíso con el Señor Jesucristo. Eso es un puntico para que lo averigüemos. Porque la Escritura también nos recalca que nosotros no vamos a ir a ningún cielo. La Escritura enfatiza que estaremos aquí en la tierra. Amén. Acá seremos, aquí fuimos plantados, aquí tenemos que seguir. Y hay unas partes que nos afirman eso. Muchos de nosotros escuchamos la alabanza que hay, que se fue a preparar lugar en el cielo, mar de cristal, calles de oro. Uy, nos imaginamos allá con el Señor, pero hermoso. Pero somos acá, somos plantados acá en la tierra, y el arrebatamiento no es para llevarnos allá. Hay muchas versiones del arrebatamiento. Si ustedes quieren estudiarlo, hay doctrinas, hay todo eso, pero el arrebatamiento habla de algo que el Señor viene con su iglesia, con la Nueva Jerusalén, y nos recibirá en el aire. En el momento que Él nos levanta y salen los muertos, todos vienen en un abrir y cerrar de ojos, será transformado todo y volveremos a estar acá. Es bonito indagar. Usted va a indagar y encuentra otras cosas diferentes, distintas, pero revolviendo todo eso, mirando
digamos, lo que es la Escritura. Ubiquémonos en los textos de la Escritura y esto nos da la claridad. Por eso es necesario que nosotros entendamos la purificación y la santificación. No podemos estar en la presencia de Dios si Él no nos ha limpiado. La vida eterna debemos disfrutarla desde ya y ahora mismo. Los cristianos no solo esperamos la vida eterna como un evento futuro, sino que ya estamos experimentando esa vida en relación con el Señor Jesucristo. ¿Estamos disfrutando la vida como debemos disfrutarla? Eso es para que pensemos. Muchas veces nos angustiamos y pensamos en cosas, en fincas, en carros, en posesiones. Nos matamos la vida en eso. Y lo digo, usted ya sabe, no tengo por qué decir. Porque eso, uno se pone a estudiar y el Señor le muestra tantas cosas a uno que uno dice, Señor, Dios mío, ayuda. Por eso cada día que estudiamos la Escritura nos lleva más a tener intimidad con Dios y a despojarnos de otras cosas. La vida eterna debemos disfrutarla ya en este momento. En Juan 5:24, por favor, me colabora. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. ¿Qué está hablándonos el Señor Jesucristo? Que no necesitamos, lo voy a colocar así, subirnos en una carreta de fuego y caer de fuego para ser transformados. ¿Quién ya nos transforma? El Señor Jesucristo. Con su sacrificio nos limpia, nos purifica y nos dice que Él rompió el velo para entrar a la presencia de Él. Por tanto, en nuestras vidas, ¿qué tendremos que hacer para estar en la presencia de Dios? Solamente creer, porque ya tenemos algo especial en nuestras vidas, y fue que el Señor Jesucristo nos arrebató del pecado. Otro arrebatamiento, qué hermoso. Él nos arrebató del pecado. Dice, la idea de ser arrebatados del pecado se relaciona con la transformación espiritual que ocurre al aceptar, escuche, al aceptar al Señor Jesús como Salvador. Si no reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Rey y Salvador, no tenemos nada. Estamos siendo unos religiosos más que estamos llevando una vida mediocre. Pero si realmente creemos en lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, vamos a ser transformados. El creyente ha sido crucificado con Cristo y por lo tanto ya no es esclavo del pecado. Este arrebatamiento implica liberación del pecado y una nueva vida en el Espíritu. Romanos 6, capítulo 5 a 12. Me encanta esos 6 versículos. Porque muchas veces nosotros estamos haciendo cosas y así el Espíritu nos hable, no dejamos de hacerlas. Pero dice que ya estamos muertos a eso. Era lo que nos enseñaba el miércoles. ¿Por qué volvemos nosotros a hacer cosas que no tenemos que hacer? ¿Quién lo lee, por favor? Romanos 6, 5 al 11. Amén. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él.
porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Somos resucitados juntamente con Él. El pecado no se enseñorea de nosotros. Una cosa cierta. Porque hacemos lo que dijo Pablo. Queriendo hacer lo bueno, no lo hago. Pero es que hay algo que nosotros debemos tener. Es confianza, seguridad en Dios y una especial intimidad con Dios. Una intimidad con el Señor. Vuelvo y repito, cuando nosotros tenemos la intimidad con el Señor y andamos en obediencia, ¿qué hay en nuestra mente, en nuestro corazón? La Escritura, la palabra de Dios. No tiene por qué venir otros pensamientos en nuestras vidas. Si hay algo que llega a nuestras vistas, vemos, o hay algo que nos está inquietando que no es conforme a la Escritura, rechacémosla. En el primer momento que llegue a nosotros, podemos rechazarla. Pero si mantenemos eso ahí, eso se va creciendo y se va apoderando de nosotros. Porque tenemos más nuestra mente y nuestro corazón en eso que en la comunión con el Señor. Dice que hemos sido, el creyente ha sido crucificado con Cristo y por lo tanto ya no es esclavo del pecado. Este arrebatamiento implica liberación del pecado y una nueva vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos lleva a esa vida. El Espíritu Santo que mora en nosotros. Señor, ayúdanos porque cada día que nosotros fallamos, Señor, lo hacemos de uno podemos decir que involuntariamente, otro porque lo hemos aceptado en nuestro corazón. El reino de Dios, disfrutémoslo aquí y ahora, lo que decía, nosotros podemos disfrutarlo. Mi Señor Jesús enseñó sobre el reino de Dios como algo que ya está presente entre nosotros. Mire, cuando nosotros andamos en el conductismo jamás pensamos esto, pero en Lucas 17:21, por favor. Si nosotros ya estamos participando y adoramos a un Dios y a un Señor, entonces ¿por qué no disfrutamos de ese reino de una vez? ¿Qué necesidad tenemos nosotros de esperar hasta que venga el Señor Jesucristo? Si ya lo tenemos, es una bendición maravillosa, pero ya debemos disfrutarlo. Lucas 17:21. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Esto le está explicando creo que son los fariseos los que le están preguntando a él, y él está diciendo que no habrá necesidad de esto, porque ya está con nosotros. ¿Quién estaba en ese tiempo con ellos? El Señor Jesucristo. Y estaba diciendo que estaba con ellos, pero no creían. Los creyentes somos parte activa de este reino, al vivir según los principios de amor y de justicia y paz con el Señor. Estamos llamados a manifestar su fe a través de acciones que reflejen el amor y la gracia de Dios, sirviendo a otros, practicando su justicia y siendo luz en el mundo oscurecido por el pecado. Tendemos siempre nosotros a colaborarnos unos a otros como hermanos. Queremos ser atentos, compartidarios en la iglesia. Cuando vemos las personas de afuera, nuestro corazón se duele de la maldad. Vemos cosas y pasamos inadvertidos. No nos interesa, tenemos un corazón endurecido. No tenemos amor hacia las demás personas. No sentimos el dolor y la tristeza, la angustia que ellos están pasando. Están pasando muchas cosas en los aguaceros y derrumbes y todo eso. Y nosotros miramos la noticia ya como si nada. Muchas veces ni siquiera clamamos a Dios para que nos ayude. Ni siquiera lo hacemos. Somos indolentes con el dolor ajeno. Con la iglesia queremos aparentar cosas, pero afuera no.
y como debe ser nuestro actuar, es mostrando el amor de Dios en nuestras vidas. Es mostrando lo que Él ha hecho. Esperanza futura versus realidad presente, con lo que yo acá dice. Aunque hay una expectativa del regreso del Señor Jesús y el arrebatamiento final, también es importante reconocer que los creyentes ya vivimos bajo su señorío. La esperanza futura nos motiva, pero no debe opacar la realidad de nuestra relación con Dios. Jamás debe opacar eso. Al contrario, debe aumentarla. Porque qué tal que estemos en el arrebatamiento. Pero vuelve, ¿cómo voy a ser arrebatado si no tengo la comunión con Dios? Yo quiero ser arrebatado como Enoc, como Elías. Ya nos miramos en el espejo de la Escritura si verdaderamente podríamos ser arrebatados. Sí, mi hermano, en la gracia del Señor Jesucristo. Claro, nosotros tenemos una lucha día a día, y esa lucha el Señor nos va fortaleciendo, nos va ayudando a salir de eso, pero tenemos que reconocerlo, como dijo el pastor. ¿Cómo vamos a pedirle a Dios que me quite algo que no quiero que me quite? Si yo estoy aquí en el momento, mi corazón, una alabanza me cogió, me hizo llorar esto, y Señor, ayúdeme a esto, y tan pronto pasó todo, ya estoy pensando, cuando salga voy y hago esto. No hay sentido. Eso me quedó pensando para acá, y sí, Señor. Sí, porque nosotros lo decimos en ese momento, y en el momento que llega la ocasión, fallamos. Pero el Señor en su misericordia nos va fortaleciendo en todo esto, y esa es una esperanza maravillosa para nosotros, para los que andamos en la gracia. Es vivir en relación íntima con mi Señor. Saber que el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo es el que me lleva allá. Es el que me lleva a tener esa comunión. Esta conexión vital con el Señor Jesús permite a los creyentes disfrutar de su paz, su gozo y propósitos en la vida cotidiana. La comunión diaria con Él es lo que fortalece esa relación y nos mantiene alineados a su voluntad. Digo alineados porque teniendo esta comunión con Él, nosotros no nos vamos a salir de la Escritura. Y si nos salimos, el Señor vuelve y nos deja en el camino. Amén. Hagámoslo. Y después hablamos. Porque la corrección viene. Sí, eso sí, téngalo por seguro. Y a veces nosotros, yo no quiero ser corregido, pero si estoy fallando, Señor, ayúdame. Ayúdame porque en mis fuerzas no lo puedo. En resumen, ser arrebatados del pecado implica vivir efectivamente en la realidad del reino de Dios, aquí en la tierra, disfrutando ya de la vida eterna, junto al Señor Jesucristo. Por eso decía yo, vivimos la vida eterna ya, estamos disfrutándola, disfrutémosla, vivámosla con el Señor, pero con el Señor, no en libertinaje. Porque ahí no hay nada, en el libertinaje ahí es perdición. Pero con el Señor, aquí en la tierra, aquí no esperemos a que seamos llevados en carro de fuego, ni nada, aquí en la tierra. ¿Quiere vivir una vida agradable, perfecta para el Señor? Comunión con Él, Escritura y confianza y seguridad. Esto es un hermoso recordatorio de nuestra fe. Es algo que debe mover nuestros corazones, hermanos. Si usted quiere, vaya, profundice y verá la bendición tan grande que recibe acá a través de buscar esto sobre el arrebatamiento, de cómo vamos a vivir. Si estoy esperando todavía el arrebatamiento para vivir con el Señor o quiero disfrutarlo desde ya. Y tengo unos apuntes en el Salmo, lo que afirma que nosotros vamos a estar aquí en la tierra. Por eso los traigo para que sigamos aquí en la tierra disfrutando de la gracia de Dios. En el Salmo 39, 29 nos habla que no viviremos en el cielo, porque Dios hará nueva esta tierra y aquí reinarán los justos. En segunda de Pedro 3:13 Él lo afirma.
Dice, el apóstol Pedro lo deja claro, según Dios ha prometido, habrá nuevos cielos y una tierra nueva en la que morará la justicia. Y Apocalipsis 21, 1 al 5 nos habla de que Él enjuagará toda lágrima. Y ya no nos acordaremos del pasado. Todas esas viejas cosas quedaron atrás. Ahora somos criaturas nuevas. Vivimos para el Señor. Queremos vivir para el Señor. Anhelamos vivir para el Rey de Reyes y Señor de Señores, disfrutando desde ahora. Por eso, mi hermano, más que todo esto es para reconocer nosotros que si ya estamos acá en la tierra, debemos de tener esa comunión con Dios, ratificar esa comunión con el Señor, seguir adelante en nuestras luchas. No desesperemos, no nos angustiemos, descansemos en el Señor y entreguémosle todas nuestras cargas a Él. Fácil vivir en el reino de Dios, ¿cierto? Facilito. Qué bendición tan grande. Vamos a orar y darle gracias a Dios. De pronto, si alguno tiene una pregunta, estoy dispuesto a responderla. Bendito sea mi Señor, Dios del cielo y de la tierra. Padre, muchas gracias, Dios. Solo espero que tu palabra, Dios, llegue a lo profundo de nuestros corazones. Has hablado a mi vida, Señor. Yo ruego a ti para que toda persona que escuche este mensaje, Señor, se introduzca más en la Escritura, indague, averigüe, Señor, porque ahí hay mayor bendición. El alimento viene de ahí, Señor. Y cuando empezamos a disfrutar este alimento maravilloso, Señor, trae paz a nuestros corazones y a nuestras vidas. Yo oro a ti por cada uno de mis hermanos, Señor, de la congregación y de los hermanos que nos escuchan a distancia, Señor, para que tú obres en sus corazones, Señor. Abre su entendimiento, abre su mente, Dios, y permite que cada día nuestra relación contigo aumente, que cada día nuestra relación seamos más y más interesados en vivir en una vida en comunión contigo. Señor, es que necesitamos de ti, sin ti no podremos vivir. Estamos plantados aquí en la tierra para alabanza de tu gloria, Señor. Ayúdanos, Dios del cielo, y bendice nuestras vidas. Bendice cada familia, Señor, y bendice cada hogar, Padre Santo. En ti está nuestra esperanza, nuestra seguridad para poder seguir adelante. Que esta palabra sea viva y eficaz en cada uno de mis hermanos y en cada una de las personas que escuchan esta predicación, Señor. Gracias por darme la oportunidad de estar, Señor, predicando tu palabra, y te ruego para que cada día abran más, Señor, mi mente, mi corazón y mi vida hacia ti. A ti sea honor, honra y gloria por siempre y para siempre.